Bueno, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase número 2, TP2 y LP1. He recibido varios mensajes de más que nada la gente de desarrollo, porque tenían problemas cuando querían hacer los desempeños, las encuestas estaban rotas. Es un problema en la aplicación en Campus, ya está solucionado. Yo lo solucioné hoy, esta mañana, así que habían resuelto 2 o 3 alumnos, así que yo les borré los intentos, así que lo pueden hacer de nuevo. Había alguien que lo había resuelto correctamente, se había sacado un 7, me parece. Entonces no me animé a borrarlo, pues, no me Sí, acuerdo quién era. yo fui. Bueno, si querés que te lo borre y lo hace de nuevo. No, Acá está. porque ya lo hice de nuevo y hice 8.50 de Listo, promedio. listo. Así que, o sea, estoy hablando de la obligatoria, ¿no? Sí, sí. Pero no tuve problemas. Sí, no se preocupen demasiado en sacarse un 10 en los desempeños estos. Sí, intenten obviamente llegar a promocionar, si sacan un 10 es mejor. Pero no se preocupen si sacan 8.50, 8, 9. Yo sé que también están con muchas materias, así que es complicado dividir el tiempo. Profe, Bueno, disculpe, se escucha un poco bajo. ¿Puede subir un poquito el a volumen? ver, bueno, a ver. Un segundito. Ahí seguramente se escucha más fuerte. Sí, ahí sí. Ahora sí, profe. Gracias por el aviso. Bueno, como les decía, esta clase tiene mucho contenido, pero hay mucho contenido que deberían conocer de materias anteriores, aunque lo vamos a repasar igualmente porque lo tienen que saber. Por ejemplo, programación orientada a objetos, eso supuestamente ya lo deberían conocer. Vamos a repasar, no en esta clase, pero sí a medida que va transcurriendo las clases, todo lo que es teoría lo van a ver en los PDF. Y vamos a ir tratando de aplicarlo en la práctica, en la programación. Programación orientada a objetos, que son métodos, funciones, eventos, propiedades, clases, objetos. Sobre lo que es programación orientada a objetos, los 4 principios fundamentales: herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstracción. Está bueno que los conozcan. Son realmente aplicables en el código. Y quizás ustedes ya los utilizan sin darse cuenta. Y vamos a tratar de ver ejemplos de cada principio. Clases, objetos son conceptos básicos, pero que tienen que saber bien la diferencia entre una y otra. Sepan de que una clase es como una plantilla donde ustedes van a crear objetos. Cuando ustedes en su programa, lo que ocupa memoria o lo que existe en realidad es el objeto, no la clase. Los objetos son las instancias de las clases. Ustedes para crear un objeto usan la palabra reservada new. Ya lo vamos a ir viendo. Pero principalmente esas son las diferencias. En el contenido de la clase está bien explicado. Propiedades, bueno, son las propiedades de las clases y o objetos. Ahora vamos a ver, en esta clase nos vamos a enfocar en crear un proyecto en C#, en Visual Studio, ver algo de métodos, parámetros por valor y por referencia. Es un concepto también que hay que tenerlo bastante claro, que es la sobrecarga de métodos. En la próxima clase les voy a dejar un PDF con todos los, no todos, sino los más usados, los tipos de datos más usados en C# y las palabras reservadas o los conceptos que se deben conocer. Bueno, vamos a crear un proyecto, vamos a hablar sobre la estructura del proyecto, la solución, qué es una solución, qué es un proyecto. Vamos al código.
Sí, profe, porque se me hizo parecido al Windows Builder con Java, un poquito. Ajá. Sí, un amigo me comentó lo mismo, que es parecido al Windows Builder que usamos el año pasado. Ah, no lo conozco. Windows Lo Builder. usamos para Java. Y un amigo me comentó, yo todavía no le instalé el programa porque no tuve tiempo. Ujú, bien. Además quería ver la clase. Y me comentó que también podías, con el Visual Studio, Visual podías Studio. tipo arrastrar los botones y ver cómo funciona así. Está Ujú. bueno. Ah, mira. Bueno, abrimos Visual Studio. Yo les recomiendo el 2022, es la última versión. Alguien me consultó si podía usar el 2015. Poder pueden. Ya el 2015 es bastante viejo. Si me dijeran el 2019 o el 17, les diría que sí. Pero el 2015 es bastante viejo. Y nosotros vamos a ir avanzando en un proyecto a lo largo de la materia. Y yo les voy a ir pasando el código. Entonces, si ustedes tienen el Visual Studio el último, simplemente lo van a abrir y les va a funcionar. Y si, en cambio, si tienen una versión vieja, no lo van a poder abrir. Van a tener que transformarlo o ir viéndolo por partes y crear un proyecto nuevo. No tanto por el Visual Studio en sí, sino por el framework en el que va a estar desarrollado. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, porque vos por un lado tenés, yo en Visual Studio 20, en esta versión, la 2022, yo puedo abrir proyectos o soluciones creadas en Visual Studio 2019, porque en realidad lo que importa no es la versión del Visual Studio, sino la versión del framework con la que fue desarrollado. Recuerda que en la primera clase hablamos de los frameworks. El, el tema es que si fue desarrollado un proyecto con el framework Net 6, que es el último, no lo van a poder abrir en versiones más viejas de Visual Studio. En cambio, si usamos un framework más viejo como el NetCore 3.1, en Visual Studio 2022 hacemos un proyecto con NetCore 3.1, lo vas a poder abrir en Visual Studio anteriores. Visual Studio es simplemente la IDE o la interfaz. Lo más importante siempre va a ser el framework. Lo que pasa es que el framework va de la mano con la IDE, con Visual Studio. Vamos a crear un proyecto, entonces abrimos Visual Studio, seleccionamos crear un proyecto. Todo esto está explicado en los videitos que hay en la clase. Cometí un error cuando los grabé. Compartí la ventana cuando yo grabé, compartí la ventana de Visual Studio que tenía abierta. Entonces cuando lo ejecuto, se abre otra ventana y entonces la grabación no la captó a la otra ventana que se abre. Pero bueno, hasta que los tengo que grabar de nuevo, hasta que yo lo haga, ustedes van a ver el código. Así que no va a ser un gran inconveniente. Están viendo ahora, ¿no? La pantalla, No, ¿sí? eso No le iba a está decir, no compartiendo. está ¿No? compartiendo Compartiendo. pantalla. No, No. profe, no. Vamos a ver. Vamos de nuevo. A ver, vamos. Ahora sí. Entonces le estaba hablando de esta presentación que les hice y no la estaban viendo. Bueno. No. Bueno, simplemente son los temas que les comenté sobre la programación orientada a objetos. Si alguien se anima a hablar rápidamente y contarme si lo vieron. Yo creo, tengo entendido que lo vieron en materias anteriores. Sí, No, sí, sí, sí. Sí, sí. Orientado a objetos lo vimos, sí, sí. está bien. Nosotros vimos, profe, herencia, clase, objeto y propiedades, pero polimorfismo, encapsulamiento, no. En Java, por lo menos. Está bien, no vieron en la práctica, pero sí en la teoría. Saben que los 4 principios fundamentales son estos, digamos. Sí. Profe, Sí, la teoría la estamos viendo ahora en Sistemas 2. bueno, vamos, está bien. Está bien. Em, Clases, objetos, todo esto lo Sí, sí, vamos a ir profe. viendo aplicado en el código, lo vamos a ver en la práctica. Lo que pasa es que por ahí si hablamos de herencia y lo vemos en el código, está bueno que sepan, van a entender más de qué estamos hablando. En C Sharp el concepto de funciones no se usa.
A ver, todo lo que digo, siempre lo pienso varias veces porque quizás alguien va a decir, no, sí se usa. Yo tengo entendido que no se usa funciones como en otros lenguajes que sí. Hasta en Visual Basic, dentro de .NET se usa las funciones. En C# usamos métodos, bueno, eventos. Eso es el mismo Lo que se concepto. usa como, lo que se usa como funciones en C# son los métodos, Claro, comparado con Visual Basic, por ejemplo, claro, que se usa claro. como funciones. Sí, Claro, funciones profe, se les llamaba cuando vos retornas un valor. básicamente tenemos, profe, métodos void que no te devuelven nada y los Ujú. otros que sí devuelven con un return y todo eso. Claro, claro, cuando devuelves un valor, en otros lenguajes se les sabe llamar funciones. También. Y C++ incluso también, las otras versiones de C. Bueno, volvamos al código. Voy a cerrarlo para que vean desde un principio. Yo abriendo Visual Studio, accedemos a esta ventanita. Vamos a crear un proyecto. Todo esto está grabado en los videos de la clase. Yo voy rápido, pero ustedes deténganme si queda alguna duda. En esta ventana, bueno, tenemos 3 filtros. Como hay tantos tipos de proyectos y lenguajes que podemos crear con Visual Studio, son muchísimos. Son todos estos. Y estos son los básicos, los principales, hay muchos más. Entonces, fíjense acá, perdón, ahí están los 3 filtros con todos los proyectos, son muchísimos. Entonces vamos a ir filtrando. A ver, yo quiero hacer un proyecto en C# para Windows, en este caso, y una aplicación de escritorio. Entonces ya me filtra los más básicos, los principales. Acá lo vamos a trabajar nosotros con aplicación de Windows Forms. Fíjense que hay 2 opciones, no se equivoquen. Profe, consulta. Sí. Yo ya apliqué los 3 filtros y no me dice, no se ha encontrado ninguna coincidencia exacta. ¿Puede ser que haya grabado, que lo haya instalado mal? Porque cuando lo estaba instalando, tenía un error de instalación y yo puse omitir. Pero no me fijé qué tipo de error era. No me acuerdo si. Si vos pones estos 3 filtros y no te aparece esta opción de aplicación de Windows Forms, es porque que no instalaste. Tendrías que volver, mira, pones al inicio, pones Visual Studio Installer. Esto también es para todos, es importante. Ya estamos hablando de la instalación. Hay un PDF, ¿no? Ustedes lo vieron, un PDF que les enseña cómo instalarlo. Sí. Sí, profe. Hay 2. Bueno, este es el check principal, desarrollo de escritorio.net. Si vos no tenés esto, no vas a poder crear aplicaciones de escritorio, las que vamos a utilizar. Bien, tiene que estar visado. Tiene que estar chequeado, sí. Y desarrollo ASP y web, si tienen espacio extra, lo pueden chequear porque son las principales aplicaciones web y escritorio. Fíjense que pueden probar en Python, tienen muchísimo para hacer. Unity, está muy bueno si a alguien le interesa. Es en C# también. También ahí en el installer tiene un botoncito para reparar si tuvo algún error la instalación. Sí. Sí, no recuerdo dónde era, pero sí. En la ventana anterior, ahí Acá. en más. Más, está bien, repara. Si quedó chequeado y por alguna razón no lo ves, sí, puedes desinstalarlo o repararlo. Es verdad. Bueno, volviendo entonces a aplicación de Windows Forms. Este es Listo, para, gracias. de nada. Aplicación Windows Forms es para trabajar con el último framework. Si ustedes seleccionan la segunda, entre paréntesis dice Net Framework, son los frameworks anteriores, porque no son compatibles unos con otros. Esto es lo que yo decía al principio. Si ustedes tienen versiones de Visual Studio más viejas que no admiten los últimos frameworks, no van a poder utilizar el proyecto que vamos a ir compartiendo. El código en sí, como es muy simple lo que vamos a hacer, muy simple entre comillas, ¿no? Es bastante simple.
ese código puede escribirse en cualquier framework sin problemas. Pero bueno, igualmente lo vamos a desarrollar en las versiones más nuevas. Siguiente, nombre de proyecto. Vamos a ver. Tirar acá. Recomendación, sean ordenados. Porque en general van a tener muchos proyectos. No van a trabajar con uno solo, van a trabajar con mínimo 3, 4, 5 proyectos. Y si no son ordenados, no van a encontrar nada. Nombre de solución, en este caso, ya vamos a ver cuál es la diferencia, pero pueden dejarlo chequeado, colocar el solución y proyecto en el mismo directorio. Siguiente, acá es donde seleccionamos el framework. Yo no tengo instalado los frameworks creo que es el 4 y el 5. Solo tengo el 6, por eso me da a seleccionar este. Pero si no, te dejaría seleccionar los frameworks que vos tengas instalado en tu máquina. Y si anteriormente hubiéramos seleccionado escritorio.net Framework, les aparecería la lista de frameworks anteriores. Vamos a trabajar nosotros con el Net 6. Quiero asegurarme que estoy grabando. Sí, 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 está grabando. Ok, sí. Bueno, creamos la aplicación. Se me abre un formulario por defecto que se llama form1.cs. Este es el archivo físico. La extensión es CS. Las clases van a ser todas .cs. Este es mi proyecto con el nombre que yo le puse. Windows WinForms App 1. Y encima se encuentra la solución. Una solución va a tener en general, lo más común, va a tener muchos proyectos, incluso proyectos desarrollados en distintos lenguajes. Puede ocurrir que vos tengas el front-end, lo tengas en ASP.NET, el backend en C#, que tengas varios lenguajes. Dentro del proyecto principal, una clase muy importante es la clase Program. Les recomiendo que la dejen como está, no le cambien el nombre. Y la línea importante aquí es esta, application.run. Acá es donde se configura el formulario que va a iniciar. Sería el formulario de inicio. Dentro de una solución, si tenemos varios proyectos, vamos a tener un solo proyecto que va a ser el de inicio. Y dentro de ese proyecto vamos a tener la clase Program. Y en esa clase nos va a indicar cuál es el formulario de inicio. En este caso de Form 1 tenemos uno solo. Disculpe, ¿a qué se refiere este cuando dice solución? Sí, los proyectos en Visual Studio, en .NET, en C# se agrupan en solución. Muchos proyectos se agrupan en una solución. Una solución simplemente es un agrupador de proyectos. Es como para tener más ordenado todo. Suponete que vos tenés un sitio web, tu sitio se llama, no sé, Pago mis cuentas. Esa es tu solución genérica. Se llama Pago mis cuentas. Vos vas a Y tener tenés, claro, tu varias frontend, cuentas para pagar. claro. En realidad no vas a tener todo dentro de un solo proyecto. Porque vos vas a tener tu frontend, por ejemplo, en ASP.NET. Entonces va a tener un proyecto que va a ser frontend ASP. Incluso lo vamos a ver en esta misma materia. Vamos a ver un proyecto, una solución que vamos a tener 3 o 4 proyectos, porque vamos a trabajar en capas y cada capa va a ser un proyecto distinto.
se podría decir entonces que la solución es, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, la aplicación o el programa que estamos creando. Y después No, es simplemente es un agrupador de proyectos. Vos siempre vas a trabajar con tu proyecto y la Como un solución es contenedor. un contenedor, sí, es un contenedor de Ok, proyectos. ok, ok. No cumple una función más que esa, digamos. Ah, ok, ok, ok. No es obligatorio trabajar con una solución tampoco. Vos podés tener Claro, proyectos sueltos. claro, no, no, creí que por ahí lo utilizaba porque la solución era la aplicación que estaba creando y los diferentes proyectos eran todos relacionados entre sí para la solución específica. Es que Que, conceptualmente claro, lo usas sí, para puede eso, pero ser. está bien, Sí, sí, creí que sí, era sí. obligatorio, por eso decía. No, no es obligatorio. En general sí se usa, Sí, 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 no, pero para la organización, que obviamente. claro. Pero está bien, está bien. Gracias. Eh, Vos podés tener, si tu proyecto principal tiene, por ejemplo, yo como desarrollador backend, yo puedo tener mi solución con 3 proyectos y vos como desarrollador frontend vas a poder tener tu solución con 1 o 2 proyectos y los dos estamos trabajando todos sobre la misma solución, digamos. Nada más que uno ve una vista distinta del mismo proyecto. Es un contenedor. Vamos, gracias. Si yo así como lo creo, ya al proyecto yo lo creé, ya lo puedo ejecutar. Le doy play desde el triangulito verde, le doy con F5 el acceso directo. Ya vemos el formulario sin nada, obviamente. Si tienen antivirus, les recomiendo desactivarlo mientras están trabajando porque puede ser que les cause problemas. Entonces, ustedes cuando inician o cuando aprietan F5, lo que hace .NET es compilar el proyecto y inicia, en este caso, el formulario. ¿El formulario cuál? El form 1. ¿Por qué? Porque la clase program tiene esta Profe, línea. Sí. una consulta. Cuando usted hizo doble clic donde dice WinForms app1, ¿es un archivo XML? Tiene sus propiedades, que las puedes ver de esta manera. También tiene una configuración que es un XML. Ujú. Quizás hay muchos archivos que vos acá lo vas a ver de una forma y cuando lo vas a ver como archivo, digamos, en la carpeta de Windows, lo vas a ver como en realidad es un XML. Pero fíjate, acá estamos viendo los archivos generados. Fíjate cómo el proyecto en Visual Studio lo vemos de una manera y realmente los archivos se ven de otra manera. Fíjate el form 1 dentro. Creo que en Java, en todos los lenguajes ocurre lo mismo. Como que la IDE te ofrece una vista más simplificada de todos los archivos. Sí, profe. Fíjate que el proyecto tiene el user, que son las configuraciones, y vos lo editas, es un XML. No vamos a ver hoy conceptos muy avanzados, simplemente crear un formulario. Vamos al lado izquierdo, esta es toda una configuración por defecto que trae Visual Studio. Ustedes la pueden ordenar a su gusto. Pueden tirar las ventanitas donde más les guste. Se me perdió la ventana de... Esto si les pasa, no veo por ejemplo... acá está, herramienta. Algo común o que les puede pasar, por ejemplo, que se les desaparece la ventana del proyecto y no la ven más. Tienen que venir a ver. Y acá están todas las ventanas comunes de explorador de soluciones. La vuelven a ver. Por ahí la cierran y no la encuentran. Muchas gracias. ¿Mm? Cuadro de herramientas, a la izquierda están todos los controles. Fíjense, hay muchísimos.
Los controles que trae Windows por defecto, que trae Visual Studio por defecto. Ustedes pueden descargar a través de Nugget, que ya vamos a ver una herramienta para descargar librerías. Arrastro un botón, arrastrando o haciendo doble clic. Clic derecho, propiedades. A mí me gusta tener las dos ventanas juntas. El explorador de soluciones, propiedades. Fíjense que yo voy haciendo clic y me va mostrando las propiedades de cada control. Ustedes Profe, pueden... Sí, en el cuadro de herramientas no me aparece nada. No hay control utilizable en este grupo. No quizás aparece. porque hace clic en el botón. ¿Qué Cuando, botón? o sea, vos agregás un botón, por ejemplo, si yo cierro, ves que no me aparece nada en el cuadro de herramientas, Sí. porque no hay nada seleccionado. Vos tenés que abrir un formulario, hacerle doble clic al formulario y ahí te van a aparecer. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Agregamos un botón, clic derecho, ver propiedades. Fíjense cómo, bueno, hay muchas propiedades, las vamos a ir viendo de a poco. La principal es la propiedad text, es lo que se muestra. Las pueden ordenar en orden alfabético o por categorías. Las más comunes, bueno, era text, propiedad visible, para ocultarlo o no. Esto es, vamos a ir introduciendo pequeños conceptos. Lo que estamos viendo es en modo diseño. Hay dos conceptos, modo diseño, modo ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy la propiedad visible en false, el botón, fíjense que el botón yo lo sigo viendo, pero está en falso. O sea, estaría invisible. Pero eso sucede porque estamos en modo diseño. Si yo lo ejecuto, cuando estemos en modo ejecución, ahí no lo veo. Tengan en cuenta eso. Propiedad enable, para que esté habilitado o deshabilitado. Bueno, vamos a ir viendo varias propiedades a medida que las vamos necesitando. Que muchos las van a investigar ustedes. Con la tecla F7 y Shift F7 vuelven al código. Se mueven entre el diseño y el código. F7 y Shift F7. O simplemente hacen clic en este caso en el botón, hacen doble clic y Visual Studio les crea un método, o sea, un evento clic asociado al botón. Que es un evento es un método especial, podríamos llamarlo un método especial, que es una reacción a una acción, que en este caso va a ser el usuario. O sea, cuando el usuario hace clic, ¿qué quiero que suceda? Quiero que suceda, muestro un mensaje. F5, aquí invisible. Shift F7 para volver. Visible verdadero. Hola. Entonces, haciendo doble clic, crean un evento que se llama button 1-click. Ese evento está asociado al control button, ¿y cuál es este? No, el evento click no es el único, hay muchos. Todo lo que son drag and drop, cuando yo lo voy arrastrando. Bueno, sobre los botones en sí no hay muchos eventos que van a trabajar. Mouse up, por ejemplo, cuando el cursor pasa por encima del botón, por ejemplo, se sabe hacer de que cambie de color. Entonces eso lo vas a detectar con el mouse up.
Quizás con un control textbox vamos a ver más eventos, que también los vamos a ver más adelante, pero sí tiene más lógica utilizar los eventos de un textbox, que pueden ser qué sucede cuando el usuario presiona una tecla, qué sucede cuando el usuario pierde el foco del control. Son todas acciones que alguien las va a iniciar, en este caso el usuario. Entonces vos como desarrollador vas a programar qué querés que suceda cuando el usuario acciona tal evento. No todos son del usuario. Hay, por ejemplo, si vos pones un timer cada 10 segundos, vos vas a programar qué querés que suceda en el evento timer que se va a ejecutar cada 10 segundos. No le cambien el nombre a los eventos. Si ustedes le cambian, porque esto fue generado automáticamente. Fíjense, el form 1 tiene otro archivo que es el designer, donde estaría todo el código asociado a todo lo que vos vas haciendo en modo diseño. Así, algo tan simple como crear un evento, por detrás lleva todo este código asociado. Fíjense que es crear un botón, agregarlo, darle una posición, iniciarle ciertas propiedades, crear el evento. Todo eso que nosotros hicimos con un par de clics está asociado a un montón de código. Se crea por detrás, que no lo vemos, pero que si lo rompemos no va a arrancar más el formulario. Entonces, si yo cambio el nombre, esto fue mejorando a medida de que fue evolucionando el framework. Anteriormente, si vos cambiabas el nombre de un evento, te rompió todo. Ahora te da opciones para renombrarlo. Fíjense, yo le cambié el nombre y me tira un error de compilación. Me dice que el evento no está. Esto se los digo porque les va a pasar. Y se van a quedar trabados, no van a saber qué pasa. .NET les creó un evento que se llama button 1 click y ustedes le cambiaron el nombre. Entonces se perdió esa relación. No vamos a entrar en detalle. Por ahora les recomiendo que no les cambien el nombre a los eventos. Sí, Algo similar a esto vimos el cuatrimestre pasado, vimos algo parecido. Hicimos bien. solo que cambia el número de eventos. Sí. Claro, porque una cosa es, digamos, el texto que dice y otra es su ID, digamos. Sí, acá sí, está bien. Sí. No, nos vamos a manejar con nombres de cada botón. Cada control tiene un nombre único, digamos. Desde el diseñador se le puede cambiar el nombre Sí. y lo cambia directamente en toda la aplicación o Una vez que creaste un evento, no te recomiendo no cambiar el nombre, sino hacer el paso inverso. Sí les recomiendo, esto es importante. Lo primero que deben hacer cuando crean los controles es ponerles un nombre que identifique bien lo que hace cada cosa. Que no quede button 1, text 1. Si les ocurre, lo que vamos a hacer es, en este orden, primero borras el evento, guardas, control S. En este caso me dice que hay un error porque quedó el evento asociado. En este único caso, sí pueden ir y borrar la línea. O sea, yo hice doble clic, borré la línea, ya va a compilar correctamente. O sea, quedó desasociado del evento. No lo quiero marear demasiado con esto. Más adelante quizás lo van a entender más. Por ahora sepan de que no vamos a repetir esos dos pasos, porque les puede pasar y se les va a romper. Si ustedes borran un evento, voy a compilar. Control de la izquierda y Shift más B larga, compilan. Vayan anotando esas cositas que les va a hacer todo más rápido. Control, Shift, B larga, compilan. Fíjense que ahora estamos sin errores. Si yo borro el evento y guardo, Control S,
y compilo, control shift B, me tira error. Simplemente hagan doble clic en el error, le va a marcar en rojo y borran esa línea. Y se fue el error. Vuelvo a mi botón, le cambio el nombre, le pongo un nombre adecuado. Por ejemplo, BTN. En general se le llama a los botones BTN y el nombre, no sé, aceptar. Queda con su nombre correcto. Ahí le haces doble clic y crea el evento con un nombre más adecuado. Bueno. Quiero que veamos rápidamente crear un método. Vamos a ver si llegamos a sobrecargarlo. Vamos a mostrar la suma de dos números. A ver, int suma. La clase que viene, o esta clase, incluso se los puedo subir en esta misma clase, hay un PDF con todos los tipos de datos que hay en C#, tipos de datos y valores, Por favor. conceptos que van a Y necesitar. gracias. Ok, profe, buenísimo. Saben lo que es una variable, en este caso es para declarar variables en C#, es también similar a Java, entiendo, es el tipo de dato, int para los enteros, el nombre, en este caso lo estamos inicializando en la misma línea, finaliza con punto y coma, siempre punto y coma al final. Bueno, Java es parecido a C# en el sentido que es bastante estricto. Todas las variables tienen que estar declaradas, inicializadas. Quizás en Python o JavaScript, algunos otros lenguajes más nuevos, en Python más que nada, me parece que no hace falta inicializar variables o darle los nombres. Podés hacerlo si queréis, si no, no. Está bueno en un lado y malo en otro porque se puede hacer el código bastante sucio. En C# todas las variables tienen que estar declaradas con su tipo. Y fíjense en este caso la clase, esto es una clase MessageBox. Esto es un evento, show. O sea, esta clase tiene un evento. Esta clase MessageBox tiene un evento que se llama show, el cual recibe un parámetro. Si ustedes se paran, obtienen toda la información, ponen el cursor en el método. Y uno de los parámetros es un texto a mostrar. Yo puedo ingresar esto. Si yo quiero mostrar la suma, puedo concatenar mi variable. En este caso, si yo lo ejecuto, me va a mostrar suma 0. Recién me daba error, ¿por qué? Porque suma es de tipo entero. Y el método show recibe una string. Entonces yo puedo convertirlo. En C# hay muchas maneras de convertir datos de un valor a otro, castearlos. Cuando ustedes quieren pasar algo a cualquier entero, float, cualquier décima, cualquier valor, incluso datetime, a string, lo más fácil es hacer punto to string. O sea, todas las variables de tipo entero tienen un método que se llama así, toString, sin parámetros. Esto le va a devolver el mismo dato, nada más que en string, así que no le... Sí, sería... en Java es lo mismo. Está bien, bueno. Ahora, si yo hago esto, ¿por qué no da error ahí? Se le quería Porque preguntar. como que castea todo para que sea este string, ¿no? Claro, cuando vos estás concatenando, el operador más está sobrecargado, entonces, digamos, de una manera es como que tiene la inteligencia de decir, bueno, una string más un entero, el resultado va a ser una string. Entonces esto en realidad es todo una string. Pregunta,
boludo por ahí. No es por el orden en el que lo puso, ¿no? No es porque puso primero el string y después el int. No Probamos. afecta, entiendo que no. Probamos. Probamos, pero me parece que no. Esto. Estamos, No. Josh. Ok, gracias. Pero si haría la suma más otro int, ahí sí daría error, sin la string. Es que si yo pongo esto solo, sí. Ahí sí. Y Ahí si me da- sumo otro entero, también daría error. digamos. Sí, porque va a ser la suma de dos enteros. Si yo hago esto. Claro. Bueno, vamos a crear un método. En realidad esto es un método, un evento, pero un evento es un método. Fíjense la clase, fíjense todo en C# todo es muy orientado a objetos, o sea, todo es un objeto, todo es una clase en realidad. Fíjense que mi formulario es una clase. Acá me dice public, partial, es lo que hablamos al inicio de la clase. Esta es una clase pública, o sea, va a ser accesible dentro de todo el proyecto y para afuera también. Ya vamos a ver estos descriptores. Class se llama form1, mi clase se llama form1. Esto es para herencia. Mi clase form1 hereda de la clase form. Si yo me paro en form, me dice que es una clase del namespace system.windows.forms. Namespace es esto. Namespace es un agrupador de, digamos, es un agrupador de clases. Ustedes cuando van a compilar es como un package, algo similar a un package en Java. Ah, sí, profe. Sí, sí. Ahora sí. Similar, no es lo mismo, pero es algo similar. O sea que, profe, ese public form1 sería el constructor. Este es el constructor, claro. Ah, ok. Constructor tiene El mismo nombre que la el clase. ámbito, el mismo nombre. Fíjense que no devuelve nada. Si hiciera esto yo sé que no es un constructor porque porque no podés declarar que devuelve. Claro. Fíjense que esto se creó solo, este constructor, llama a este método. Que si yo voy con F12, ustedes se paran, aprietan F12 y se van a la definición del método. Y fíjense dónde estoy parado, en form1.designer, es lo que habíamos visto al principio. Claro, todo eso Todo, se crea solo. todo esto se creó solo. Sí, sí. Pero fíjate que está bueno porque se crea solo, pero vos ves, o sea, realmente lo que se hace. No es que está invisible o metido por ahí, vos no sabes lo que hace. Si vos te pones a ver acá, te das cuenta de todo lo que sucede. O sea, cuando se crea el formulario, cuando se crea esta clase, un objeto de esta clase, va a inicializar. ¿Y qué va a hacer ese inicializar? Va a crear todos los controles, el botón aceptar, el text box, los va a ubicar, les va a dar un nombre. Y después los métodos, ¿dónde se inicializan? Porque ahí, bueno, hicimos con el botón, es Vamos a parte de crear un evento. sí, vamos a crear un método. Recordad que todo esto es una clase, por eso mismo. Esto es una clase y los métodos están dentro de una clase, métodos y propiedades. Yo puedo aquí hacer int suma, no, int resta. O sea, dentro de mi clase form, yo declaro una propiedad. Esta propiedad es de la clase form. No está dentro de ningún método. Claro, las otras serían dentro del método Claro, locales, variables claro. locales. Sí. Entonces yo podría hacer ahora un void sumar. Yo no le pongo nada, si no le pongo nada acá, es privado. Está de más ponerlo, en general yo lo le pongo privado como para que quede más ordenado. Podés obviarlo y no ponerlo. O podés ponerlo público. Público. O protected, que es la otra forma. En este caso lo vamos a usar privado.
Tienes que cargar los dos para sumar. Sí, vamos a hacer rápidamente eso. A más B. Entonces no devuelve un void, sino que vamos a devolver un entero. Punto y coma. Entonces, acá lo que vamos a hacer es suma es igual a sumar. Todo esto ya lo conocen ustedes, pero bueno, es como hacerlo en C#. Sí, Vamos a profe. mandar un 1 y un Es igual que 2. en Java. Bueno, si yo ejecuto esto, ¿qué va a suceder? Veremos. Bueno, 3. suma 3. Vamos a hacer algo por último, como para que poder cerrar el concepto que está bueno de sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. Hablamos de métodos. Tenemos que hablar qué es la firma de un método. La firma del método es el nombre más los parámetros más algunos incluyen lo que devuelve. Esto es la firma del el método sumar. Tiene esta firma. O sea, int sumar. ¿Por qué les digo esto? Porque para entender lo que es la sobreescritura de métodos, sobrecarga de métodos, perdón, no es lo mismo. Sobrecarga de métodos es crear un método con la misma firma, digamos, pero con más parámetros, con distintos parámetros. O sea, si yo hago esto, Claro, profe, tiene que tener el mismo nombre, pero puede tener un parámetro o más, digamos, nunca igual que el que ya está. puede tener igual, pero de distinto tipo. Claro, bueno, sí, sí. Yo puedo hacer una string. ¿Y cómo se da cuenta? Bueno, acá me da error, obviamente, porque no es string. Cuando ustedes se olviden de cómo se pasaba un valor a otro, usan la clase convert, que está buenísima, que se recibe cualquier cosa y convierte en cualquier cosa. O sea, ustedes dicen, bueno, tengo un int y lo quiero una string. La pueden usar. Tengo una string un entero a string, string a entero. Es decir, para también, si pagas la diferencia. Convert. Entonces recibo una string A, lo convierto a un entero y lo sumo a B. Tengo el método sumar sobrecargado, tengo 3 firmas distintas. Entonces, ¿cómo sé cuál de las 3 voy a usar? Y simplemente por los parámetros que vos les vas a pasar. Si le paso 2 enteros, voy a venir por acá. Si le paso una string y un entero, me voy a venir por este lado. Profe, una consulta, eso no tiene nada que ver con el tema del polimorfismo de las clases, ¿verdad? Sí, el una- polimorfismo. Claro, esto sería una aplicación práctica del polimorfismo. Es un método ok. que tiene muchas formas. El mismo método lo usa de muchas maneras. Y esto está bueno, es algo que o sea, está bueno usarlo. Ya vamos a ver ejemplos prácticos que realmente se usan. Que no todo queda en la teoría, digamos. ¿La main como en Java es? ¿Cómo? La main, cuando nosotros ponemos la main abajo en todo. En Java poníamos polystatic void main, de ahí aplicábamos los métodos. Polystatic Domain, en la clase de inicio te refieres quizás a esto. Claro, sí, lo usábamos Claro. para inicializar todo lo que habíamos creado. En este caso es la clase de inicio, es la program, pero no la tocamos más que... Ay, qué No la placer. tocamos. Sí. Vamos a ir siempre moviéndonos entre distintos objetos. Bueno, la clase que viene vamos a retomar este pequeño proyecto y vamos a ver parámetros por valor, por referencia, que también son conceptos que ya los conocen, pero vamos a repasar y ver cómo los aplicamos en C#. De una, de una.
Fuimos bastante rápido, pero bueno, No, pero no bien. queda bien. otra. Bueno, profe, es bastante parecido a Java, así que es casi Sí, lo sí, mismo. sí, sí. Sí. Ya vamos a ver, bueno, más sobre los controles. Bueno, Bueno, muchas gracias, un gusto profe. entonces. Nos vemos en la próxima. Perfecto, profe. Dale, Hasta luego. adiós. Chao, Bueno, chicos. profe, nos Gusto, vemos. profe. Profe. Chao. profe, que buen día. Nos vemos.